Listo. Continuamos, decíamos, ¿no? Entonces es cuestión de visión. Ahora les pongo otro ejemplo, les ilustro otro ejemplo. ¿Ya? Les ilustro este ejemplo. Si seguimos con el ejercicio de visualización, la mente es tan poderosa, ¿no? Segundo anillo, ¿ya? Y les pongo siempre este ejemplo. Avenida San Aurelio, ¿qué ven ahí? ¿Qué visualizan? Pura maleantada y el ingenio azucarero. Segundo anillo, pues más está en cuarto anillo. No, Oye, no segundo veas así, anillo. yo por ahí. Elise, pero hablando de la competencia, ese no es microentorno. Sí, pero nos pasamos a esto, ¿no? Exactamente. No estamos hablando del macroentorno, efectivamente, sí, es muy buena su aclaración. Ya, gracias, Ronald. No sé por qué nos pasamos a esto. Está bien, Eso, ¿no? Está bien, microentorno, efectivamente. ¿Ya? Bien, como dice su compañero, muy buena su aclaración. ¿Ya? Muy buena su aclaración por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso vamos a verlo después, pero nos pasamos por el tema de análisis, ¿no? Le estaba hablando de análisis y nos pasamos a este tema que no compete al tema macroentorno, por si acaso. Bien, y gracias, Ronald. ¿Ya? Pero sigamos en el ejemplo y pasamos después ya ese tipo de análisis. Eh, por ejemplo, les decía el segundo anillo, San Aurelio, ustedes ven una empresa periodística muy imponente, con más del 90% de que la gente lo lee, 95% a nivel mundial, el deber. Y al ladito hay un competidor, ¿no? Que hace unos 4 o 3 años se instaló, se atrincheró al lado. ¿No? ¿Qué periódico es? El día. El Día. El Día. Entonces, ahora para el deber, si tiene esa visión, va a decir, pues es una amenaza, pero también pueden decir una oportunidad, porque aquí estábamos muy pancho, ¿no? Y el periódico en la calle. Periódico La Calle no es su competidor, pues, ¿no? Tiene otro Yo sector. creo, yo creo que el día tomó una mala decisión porque la gente visualiza mucho, se deja llevar mucho por la estética. Entonces, al haberse instalado al lado de un edificio tan grande, ellos mismos se están mostrando pequeños al lado del deber. Entonces, yo no Ya. sé si fue una buena decisión, porque visualmente sucedía eso. Yo trabajé 6 años en Tigo y se decidió cerrar la sucursal de Equipetrol porque estábamos al frente de Viva y Viva se veía un edificio de 4 pisos y nosotros éramos una oficina eh, pequeña con un mezanino. Entonces, por estética y sobre todo por la percepción del cliente, decidimos salirnos de ahí. Allá. Bien, gracias. Bien, lo que dice su compañero, ¿no? Su opinión son válidas, todas las opiniones, por supuesto. Ya ahí dice, efectivamente, el día ya es una de las estrategias interesantes que han adoptado, ya ampliar sus canales, sus puntos de atención, porque, y lo hicieron al lado del líder, ¿no? Ellos no le tuvieron miedo a nadie, ya no le huyeron a la competencia. Y no sé si el deber para ellos era amenaza, pero sí les está quitando un poquito de participación. Esa es su estrategia del día. ¿Por qué no necesitan un super espacio para captar anuncios o anuncios publicitarios, que es el objetivo de los vendedores de los periódicos? ¿No? Entonces, a mi parecer, ya a mi parecer, esa es su opinión por su compañero, ya lo veo que fue algo interesante, algo arriesgado, por supuesto, pero me imagino que por el tiempo que está, le está yendo bien porque todos los que caen en el deber resbalan en el día porque llevan un presupuesto menor, ¿no? De publicar un anuncio a full color un domingo, 2.000, 3.000 dólares y hasta anuncios de 115.000 bolivianos en el deber, depende del día, la fecha, la hora y el suplemento. Entonces, con esos 115.000 pueden hacer durante 6 o un año en el día, pasándose a la día. ¿No? Entonces, es cuestión por eso de visión, ¿no? De visión. Claro, ahí se convierte, por ejemplo, en una estrategia interesante porque no están captando al mismo público el deber. O sea, sí en el sentido de que quieren hacer un anuncio publicitario, pero socioeconómicamente las personas van al deber y al ver el precio se cruzan. Exactamente. No, me imagino que por ese lado está, porque no son ni 5 metros cuadrados lo que tienen. No hay super recursos humanos ahí. Así que por ese lado me imagino que les va muy bien, ¿no?
Bien, veamos entonces en el entorno económico, hablamos de Argentina y nos pasamos al tema del análisis y gracias a la corrección de su compañero. Entonces, el tema económico en Argentina, la devaluación, decíamos, ¿ya? Que le está afectando al tipo de cambio. El tipo de cambio lo movieron y está afectando a la devaluación de su moneda. Es decir, se está depreciando con respecto a la moneda líder, madre, digamos, que es el dólar americano, y que es un escándalo, ¿no?, en ese país. Y los gobiernos han tomado medidas, menos el señor Macri, han tomado diferentes medidas que vayan a ayudar a paliar esta situación. Y lo que se hace en este tipo de situaciones es quitarle plata a la gente cuando hay épocas inflacionarias, ¿no? Ahí yo diserto un poco porque es un país que tiene un problema más cultural que económico. Obviamente que aplica lo económico. Es que ese país no ha crecido en 15 años, su PIB no ha crecido en 15 años. Su sueldo de de las personas que están ahí, el 70% de lo que ganan van directamente a impuestos y hace prácticamente imposible que una pyme promedio pueda subsistir en ese lugar. Así que no le veo yo para invertir ahí. Es más un problema sociocultural. Yo es lo que puedo observar ahí, porque han vuelto a votar por la misma presidenta que lo dejó en hiperinflación y no entiendo por qué lo hicieron otra vez. Se ha puesto a liberar la misma presidenta a la gente que estuvo involucrada en esos famosos libros que había rotación de plata sin declarar. Entonces, no le entiendo a esa gente, no entiendo por qué vuelven a votar por la misma gente que lo dejó así. Efectivamente, lo mismo dice yo, gracias Jonathan. Ya miren, lo que dice su compañero es cierto, pues no, nuevamente reelegida, bueno, eso ya es algo muy político. Pero sí lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Pero el tema económico sí les está afectando. Lo que me iba con este ejemplo es que ellos han tomado una decisión, cuando estaba Macri todavía, de aumentar las tasas de interés pasivo en el sistema financiero para que la gente pueda ahorrar, ¿no? Entonces, eso ya es algo muy económico, es un análisis que estamos haciendo en este momento, ¿ya? Y que de alguna forma va a paliar. Pero imagínense épocas inflacionarias, en épocas inflacionarias la gente más pobre se hace más pobre y la más rica más. ¿Ya? Entonces, en esto, ¿qué sucede? ¿Ya? Al grabar, o no grabar, no fue un impuesto, sino que incentivar el tema del, imagínense, el 60%, si no me equivoco, fue que incrementó la tasa de interés pasiva en el sistema financiero para que la gente ahorre y no gaste. Una forma de quitarle plata más o menos del bolsillo a la gente. Y en esos casos los gobiernos empiezan a grabar impuestos también, ¿no?, para quitarle plata a la gente y disminuya la inflación. Pero en épocas de inflación, jóvenes, que a la gente le está costando comer el día a día, nadie pues va a ahorrar, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en esa situación? Miren, en esa situación sucede que usted, que tenga un familiar en Argentina, lo va a llamar a usted, le va a decir, bueno, Jonathan le va a decir, ¿no?, su familia, mira, te cuento que aquí, más que si pones tus $10,000 que me dijiste que tiene, a fin de año se vuelve 60%. ¿Qué va a pasar y va a afectar? Por eso que las economías de los países afectan a las demás economías. Usted sus $10,000 lo va a mandar a Argentina. ¿Y qué está haciendo? Son $10,000 que están saliendo de un país, ¿no? Es decir, dinero, el dólar está saliendo y va a haber fuga de dólares de países vecinos, hasta de Europa, les aseguro que ha llegado. Pero las personas millonarias son las únicas que han ahorrado con esa medida en ese gobierno. Y los países como Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, etc. Entonces, por eso afecta, ¿no? Por eso es importante todo este análisis que se hace. Estamos tomando ejemplo de un país que no nos compete, pero sí hay que analizar y ver desde ese punto de vista, ya que es importante tenerlo presente. Creo que alguien iba a decir algo. ¿Por qué nadie quiere invertir en Argentina? Es muy sencillo, porque si yo llevo $10,000 allá lo que yo no tengo es seguridad jurídica, porque en un lapso de 3 o 6 meses, según el periodo trimestral que tengan ahí para políticamente correcto, económicamente igual, es inestable lo que es todo lo que es los aranceles o lo que vos queráis invertir en las premisas para los cobros de impuestos para el inversor exterior, que tienen un montón. Usted no sabe, creo que Argentina actualmente lidera el número 1 en presión fiscal más alta del mundo. Y nadie quiere invertir en ese lugar. Ahora,
lo que están haciendo en ese gobierno para supuestamente aliviar la economía de ese país es quitarle parte de la jubilación a los ancianos y cobrarle más impuestos a supuestamente que es la zona que más produce, que son los agropecuarios y todo lo que es relacionado a la agricultura. Entonces yo no le veo ahí, o sea, mataste a tu privado, ahora vas a matar a los que te producen la canasta familiar. Ahí ya no le entiendo yo qué estarán pensando esa gente. Sí, ¿no? Ya. Efectivamente, ¿no? Esta situación está difícil, ¿no? En ese país, así que eso es lo que se debe analizar, ¿no? El tema económico, hemos visto, ya nos adelantamos, el PIB, la inflación, el desempleo y la mora es clave, ténganlo en cuenta, ya lo que hemos hablado la tarde de hoy. El tono político, ahí está lo que hablaba del país vecino. El sociocultural también es clave y muy importante, por eso McDonald's se fue de nuestro país en el 2000, si no me equivoco, por el tema cultural. Ahí Bolivia no tenía para nada ni conocía, éramos completamente ignorantes en el tema de franquicias. Abandonó, se fue por todos lados y 1000 veces se hubiese ido porque obviamente, efectivamente, su efecto fue que no tener o generar las utilidades que tenían como expectativa, pero eso fue solo la consecuencia. La causa fue el tema cultural. Adelante. Una pregunta, no sé si estoy errada, pero ¿no sería las empresas no se tienen que aculturizar hacia el país al que están destinados? Porque si hablamos de franquicias, acá en Bolivia son 250 franquicias y un 80% son de comida y el resto son de prendas de vestir y todas esas cosas. Exactamente, ¿no? Por eso esas franquicias tienen, y la verdad que dentro de esas que menciona su compañera, ya la mayoría está en Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, es porque hacen un estudio, ¿no? Un estudio de mercado, donde ven la parte cultural, ¿ya? La parte cultural es clave, ¿ya? ¿Por qué Juan Valdez empezó primero en La Paz y no en Santa Cruz? ¿Ya? ¿O por qué tipos de productos tiene esa empresa que es originalmente hacía y por qué tuvo que vender Cuñapé, Starbucks en Santa Cruz? ¿Ya? Entonces, hay N situaciones, ya donde las empresas tienen que adaptarse, ¿ya? Y trabajar bastante en este tema del macroentorno, ¿ya? Ni qué sería con el entorno tecnológico. El natural medio ambiente que acabamos de hablar del tema del virus, ¿ya? Entonces, que va a afectar y tendríamos que considerar en un análisis. Ahorita no va a afectar significativamente, pero aquí unos 3, 4, 6 meses ya se va a ver el efecto total de lo que está ocasionando esta situación. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos tranquilos nomás, ¿no? Listen, ¿y por qué primero abrió Juan Valdez en La Paz y no en Santa Cruz? Bueno, no sé pues exactamente, ¿no? Pero hay, con ese ejemplo les decía, ya que las empresas, por ejemplo, en Santa Cruz, ya las franquicias, todas, la gran mayoría entra por Santa Cruz, todas. Recientemente creo que hay en La Paz Starbucks de 1 año, medio año, 2 años, no recuerdo, ya, pero y en la Cochama creo que no hay, ya, entonces no se expanden así nomás, entonces ellos hacen su análisis, contratan obviamente los servicios de una empresa de investigación seria en Santa Cruz y ven que efectivamente es una oportunidad importante, una plaza muy importante de Santa Cruz, pero analizan, ¿no? Depende, ¿no? Y qué tipo de investigaciones hacen para ver, ¿no? El tipo del cultural. No va a funcionar nunca un negocio igual aquí como en La Paz, ¿no ve? Nunca. ¿Ya? Entonces, y de ahí el ejemplo que le respondió la compañera Janet, ¿ya? Entonces, por ese motivo que nunca, ya el consumidor, desde el punto de vista hasta financiero, no es porque aquí tenga más plata o en La Paz, no. ¿Ya? Entonces, por el tema cultural, basándonos en datos históricos de la banca, ya automáticamente sabemos cómo es el consumidor cruceño, sin que hagamos una super investigación de mercado. ¿Ya? Sabemos cómo es el consumidor cruceño. El consumidor cruceño ahorra más o menos para el carnaval y tiene muy poco hábito, ¿no? Muy poco hábito de ahorrar como lo hacen en el occidente. No estoy diciendo que esto sea por algo racial o algo regionalista, sino que es así. Si ustedes ven los datos de la banca, ¿verdad? De la banca, en Santa Cruz hay hartísimos créditos. El sistema financiero, qué sé yo, hay 10.000 millones de dólares colocados en Santa Cruz y apenas 5.000 o 3.000 millones de dólares ahorrados. En el occidente es al revés. La gente desconfía más del crédito, no saca crédito, prefiere sudar la gota ahora con su esfuerzo y lo ahorra más. Y eso está en el número.
¿ya? Para ahí darse cuenta cómo es el tema cultural. No es porque el tema allá los bancos hacen más publicidad para ahorro y aquí hacen más publicidad para crédito, ¿no? Entonces, eso es un tema cultural, netamente cultural, ¿ya? Y no es porque sea allá tienen más plata o aquí menos y que aquí gastan más o menos. ¿Ya? Entonces, simplemente basándose en esos datos, ya uno puede inferir y ahí decir que efectivamente es algo netamente cultural. Y el tema cultural, si yo no lo estudio, no lo leo, y por eso el tema del macroentorno, ya estoy ferito, pues. Puedo tener la mejor investigación de mercado y el mejor plan de marketing. Pero si no analizo esa parte, ya fracaso, ¿no? Fracaso. Detrás. A ver, ¿qué más? Sigamos. Bien, ahí está lo que acabamos de decir, ¿no? El tema económico, el nivel de la actividad, la organización, el tema político, el tema legal, los socioculturales, el nivel educativo, la demografía, densidad poblacional. Ese dato, imagínense, ese dato está empezando a disminuir en el mundo. Ya, ahorita lo que estamos viviendo, la densidad poblacional, ¿qué es? ¿No? Cuando hablamos de densidad poblacional, estamos hablando de la cantidad de personas que entran en un país por kilómetro cuadrado. La densidad poblacional de Bolivia es muy baja, no recuerdo ahorita el dato de Bolivia, pero los países con mayor polución, como China, India y otros países, su polución o su densidad poblacional, ¿no? Que quiere decir que entran, no sé, por kilómetro cuadrado varían las personas. ¿Ya? Entonces, ese indicador, ¿no? Ese indicador en estos temas que estamos viviendo, si usted hace un análisis y quiere invertir en Bolivia o en cualquier parte del mundo que está afectado por ese virus, le va a afectar ese indicador si no lo mira. ¿Lo ve? Habían 10 millones de habitantes, ya no hay pues 10 millones. ¿Lo ve? Al menos cuando en los países que le está afectando, que hay 800 personas mueren por día. ¿No? Entonces, ya no va a ser la situación igual. ¿Ya? Entonces, hay temas que comer y no porque tengo que hacerlo de memoria y porque no veo lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, ustedes tendrían que considerar esa situación, sea para examen de grado, sea para memorizarlo, sea para invertir, para lo que sea, pero hay que tenerlo en cuenta todo este tema cultural. ¿Ya? El tema de demografía, el tema político. ¿Ni qué sería el tema político? El tema politiquerío es otra cosa. ¿Ya? Lastimosamente, la política es una ciencia, jóvenes, ¿no? Sabemos, es una ciencia que ayuda bastante, pero en nuestro país hacen politiquería, no hacen política. ¿No? Así, es así, de sencillo, y hablar de eso ya es otro mambo, así que ya eso sí que no nos compete. ¿A ver? Bien, empecemos a ver esta parte del Diamante Porter, ya que es una herramienta para ver la competitividad, hablando propiamente del tema del entorno. La competitividad es el ambiente empresarial en una industria, ¿ya? Donde se basa en condiciones básicas o valores o factores importantes como el tema de la estrategia, las condiciones que afectan a esta, las industrias relacionadas y de apoyo, las condiciones de la demanda en una industria. Entonces, con esas 4 variables y el tema del gobierno, por supuesto, son factores que van a ayudar a perjudicar o afectar positivamente al desenvolvimiento de una compañía. Ya, entonces, esta herramienta ya nos va a ayudar a poder entrar en contexto en una situación donde sea crítica, donde sea interesante, donde sea muy, que afecte demasiado a las empresas, a las industrias y a los gobiernos. Y ahí se puede ver el tema, ya ahí es ver el tema de los proveedores, el tema de las relaciones que tienen, ya los grupos estratégicos que se pueden formar en una industria, el tema de las segmentaciones que se pueden hacer en tema de la especialización, ya el contexto local que se pueda ver, el tema de la competencia. Entonces, para poder determinar ya alguna posición, ya con ese objetivo, de determinar una posición. ¿Ya? Entonces, yo puedo hablar al tema de la cantidad de costos que hay en el tema de los factores, los insumos que vayan a afectar, los proveedores. Imagínense eso, vamos a llegar ahorita a las bolsas de Porter, ¿ya? Y vamos a analizarlas, ¿ya? Y les pasé ya el material para que puedan leer en la unidad 5, capítulo 5 del libro de Reyes y Navas, y que les indica específicamente cómo ir desarrollando cada una de estas fuerzas, ¿ya? Ahora sí, su compañero aquí nos había hecho una observación muy buena, ya el tema del microentorno. Ahí sí donde tengo que hablar de los consumidores, intermediarios, los proveedores. Margot, adelante. Las 5 fuerzas de Porter no es lo mismo que diamante de Porter, ¿no? ¿Son No. diferentes o es lo mismo? No es lo mismo.
Ah, ya. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. La herramienta de las fuerzas de deporte nos va a identificar para ver si efectivamente es atractivo o no la industria, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. ¿Ya? Entonces, es decir, si usted quiere invertir en alguna industria, es decir, ahora del tema de insumos médicos, ¿no? Entonces, tendría que hacer un análisis de las 5 fuerzas de deporte para ver la atractividad comercial que tiene esa industria. Ya que la vamos a ver detalladamente, ya con ejercicios, con casos, cómo hacer, ¿ya? El tema del microentorno, ya ahí vamos a empezar a ver estas 5 fuerzas de deporte específicamente. Ya esa herramienta, ya que ya la han visto. Perdón, Maribel, ya se desactivó, ¿no? Ya, gracias. A ver, entonces, este análisis, ya, seguimos hablando del entorno, ¿m? Seguimos hablando del entorno, no estamos hablando de la empresa. Ahí sí podemos ver el tema de lo que habíamos dicho. El análisis, una vez yo haga el macroentorno, que ya analizamos inclusive a profundidad, me va a ayudar a ver que efectivamente a construir un FODA, ¿no? Yo ya voy a poder hacer mi análisis interno con todas esas herramientas, porque del macroentorno yo puedo sacar amenazas y oportunidades. Y del microentorno, análisis específico, yo voy a sacar y analizar la parte de fortalezas y debilidades. Entonces ya estaría en condiciones de poder trabajar y desarrollar. Una consulta. El tema de fortalezas y debilidades hace referencia a las fortalezas y debilidades de la empresa. De la empresa. Porque, de la empresa, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok, sí, De la era empresa. mi duda. De la empresa, sí, sí. ¿Ya? Okay. Bien, entonces, ¿qué decíamos? Ya es importante desarrollar ya y tenerlas en cuenta y hacer un análisis profundo, porque algún día les va a tocar, ¿no? Ahorita están en examen de grado y lo están haciendo tal vez por un objetivo de corto plazo y sacarse notas y pasar y salir profesional, pero algún momento va a llegar en el que ustedes tienen que aplicar estas situaciones de verdad, aplicándolo a sus empresas, a sus compañías, a sus familias, haciendo un plan de marketing, haciendo una investigación de mercado real. Entonces tendrían que ocupar efectivamente todas estas herramientas que de verdad lo que hacen es reducir, por supuesto, la incertidumbre, ¿ya? Bien, aquí vamos a ver las 5 fuerzas de Porter, ¿ya? Entonces, como han visto ustedes desde 1950, el señor Porter, que hasta ahorita nadie más, ¿no? Eso es lo interesante, lo anecdótico, no sé cómo decirle, que de esa época sigue vigente, imagínense, ¿ya? Miren cuántos años, pero altísimos años, el señor Porter trabajó con una herramienta interesante que ayude no solamente a los comerciales, sino que ayude a tomar decisiones en un sector industrial, ¿ya? Entonces, para ver la atractividad, ese es el objetivo de hacer un análisis de las 5 fuerzas de Porter. Y vemos que las conocemos de memoria, ya el poder de negociación del cliente o compradores, del proveedor, amenaza de productos sustitutos, rivalidad entre competidores y amenazas nuevos centrales. Entonces hay que ir analizando cada una de ellas, ya en qué consiste. Las amenazas, ya, de ingreso. Siempre van a haber constantes amenazas, ya, en un sector industrial. ¿Por qué? Porque lo ven atractivo, lo ven interesante, porque está de moda, porque mi vecino hace lo mismo, está interesante, tiene plata, tiene auto, tiene casa, ¿ya? Así a nivel más particular, más de caseros que les digo, ya que hace ese tipo de análisis. Entonces, en este tema van a haber barreras de entrada. En cualquier sector industrial, no porque las crean voluntariamente, sino porque automáticamente hay barreras de entrada. Y aquí me voy a acordar del que decía Alejandra, ahora sí está con nombre Alejandra, ¿no? Ya no está como Asus. Bien. Alejandra habló del periódico La Calle, ¿ya? Habló del periódico La Calle. ¿De dónde conoce el periódico La Calle, Alejandra? Hice una investigación para Mercadotecnia 4 con usted. Ah, con razón. Ah, ya, bien, bien. Mercadotecnia 4 era su última materia, creo, ¿no? Bien, gracias por el dato. Miren, ese periódico, ya vamos a empezar a hablar de ese periódico. Para los que no lo conocen, ya es un periódico gratuito, gratis, completamente gratis, desde hace 11 años.
que ni siquiera el periódico El Día pudo sostener a su unidad estratégica de negocio que tenía el periódico El Sol. Desapareció. Es interesante ese periódico. Espectacular el contenido, se lo leía de principio a fin y hacían colas para recibir ese periódico, ¿no? El Sol. Desapareció porque no fue sostenible, ¿no? Seguro que sí. Pero miren este periódico, ya que es de las ciudadelas, es de la Villa Primero de Baño. Y este periódico, ya, para que vean cómo es el tema de ganas y la pasión, que es importante cuando uno emprende, son personas, todos comunicadores, son 3 mujeres, las dueñas, las accionistas, las propietarias, ya, y 2 de ellas son hermanas. Entonces, ellas viven en Cotoca y vienen a la villa a hacer su trabajo, entonces todos los días trajinan. Ahora, un poquito de historia les dice este periódico, porque este periódico, ¿cómo hace, no? ¿Cómo hace? Empezaron con una máquina y un escritorio, esta empresa, ahora ya tienen 11 años en el mercado y se han mantenido sin cobrar un solo peso, ¿no? Por supuesto que viven de anuncio publicitario, de eso viven, no vive de la distribución, vive de los anuncios, de los espacios, ¿vale? Entonces me imagino que tiene vendedores, ejecutivos de venta, ya que ayuden en este afán. Ahora, ¿por qué me acuerdo de este periódico? Estamos hablando de las amenazas de entrada. Este periódico hace mucho tiempo atrás intentó utilizar los canales tradicionales de periódicos en Bolivia y en Santa Cruz. Pero ¿qué sucede? Se encontró una amenaza de ingreso fatal, y no porque el periódico El Mundo, El Día y La Razón le hayan bloqueado la entrada. Y decir, no señor, usted tiene que pagar derecho de piso, aquí no entra con los canilitas ni con los puntos estratégicos de venta, porque ya es mío. No fue así. Sino que, ¿qué pasa cuando usted hace tratativas con los canales de distribuciones tradicionales para vender periódico? Resulta que ellos ya fueron, ¿no? Me imagino, ver con conducto regular, ya de poder estar en todos los lugares donde estaba el deber, el periódico, todos los periódicos, imagínense codearse con estos medios tan grandes, con muchos años. Entonces, mucha cosa, pues, ¿no? Estar donde están los grandes. ¿Qué sucedía? Ellos lograron distribuir unos días, ¿ya? Su periódico, ellos cuentan así. Lograron distribuir sus productos durante 1 o 2 o 3 días, pero después resulta que ellos hacían el control de su distribución y resulta que los canilitas o los vendedores lo escondían en el periódico. Es decir, lo ocultaban. Es decir, iba alguien, gerente, jefe, algún encargado de la distribución de los otros periódicos, le decía, mira, fulanito, ¿ya? Ocultar ese periódico, botarlo, echarlo, tirarlo, dáselo todo a una sola persona, que era gratis, ¿ya? Dárselo solo a una persona, ¿ya? Y yo te pago 50 centavos más por periódico vendido que te doy en consignación. Entonces, imagínense, eso normalmente sucede en el mercado, ya que es algo antiético, no legal, ya, pero es parte del día a día en el mercado. Entonces, por supuesto que nunca iban a funcionar por el canal tradicional ellos, jamás. ¿Ver? ¿Por qué? Porque ellos no lo venden. Así de sencillo para darse cuenta. Y ellos tienen sus propios canales de distribución. Ellos pagan a personas independientemente para que les distribuyan el periódico y saben que la gente hace cola para decir ese periódico. Y tiene una filosofía interesante que estamos hablando, tiene una dirección interesante. ¿Saben por qué ellos, a mí, la verdad, yo los admiro cómo hacen su trabajo, estas personas? Es el único periódico en Bolivia que no le publica una nota periodística negativa. Es decir, mató, violó, asesinó, feminicidio, sensacionalismo, no hay. Y cuando hicieron ellos su investigación de mercado, no hay, es ingeniería comercial de ellas, todos comunicadoras, para tener ese éxito que ahora tienen. Decían que en su investigación las personas querían que no se vean noticias negativas de su ciudadela. Y más bien es al contrario, usted ve ese periódico, le dan cabida sin cobrar a nadie a los emprendedores de su zona. Entonces, la verdad que es interesante la filosofía empresarial que ellos manejan, ¿ya? Y yo las invito cuando es posible. Normalmente lo invitaba en Mercadotecnia 2 porque tenían que hacer nuevos productos, ¿no? Ustedes en Mercadotecnia 2 se deben acordar de sus proyectos que han hecho. ¿Ya? Entonces, interesante, y por eso que hay y se genera este tipo de barreras de entradas que son completamente
algunas voluntarias, algunas involuntariamente, y que se generan. Las economías de escala es una, de hecho. Si hay empresas como el periódico o muchas otras empresas que producen a gran escala, de entrada yo no voy a poder ni siquiera asomarme, porque no voy a tener competitividad y automáticamente, ¡pum!, desaparezco. ¿Verdad? No voy a poder compararme, o tendría que tener en otro grupo estratégico mi estrategia. ¿Ya? Porque no porque usted diga, allá tenemos, por ejemplo, las universidades privadas. Son 17 universidades privadas, a no ser que hayan otras más que no me entero que hayan nacido. 17 privadas, una pública en Santa Cruz. La universidad ya define quién es su competencia. Usted define, no porque hagan lo mismo, usted va a decir, esta es mi competencia, usted se va a medir con las personas que realmente se quiere comparar. Udabol por cercanía puede ser, pero para mí no es competencia. ¿No? La Universidad de Udabol porque tiene otro sistema de educación, tiene otras universidades, tiene otras carreras como arquitectura y medicina que no compite conmigo. ¿Y por qué va a ser mi competencia? ¿Por qué me va a medir con ellos? ¿Ya? Entonces tendría que medirme, ¿no?, con aquellas empresas que realmente hacen lo mismo y tienen el mismo modelo de negocio que yo tengo, ¿no? Como la Domingo Sabio y Cumbre, que son modulares, y que podría tener un criterio. Entonces yo tengo que definir un criterio. ¿Ya? Yo defino el criterio apropiado para definir ya. Lo demás sí son competencias, efectivamente. Alguien me dirá, pero este está loco. Pero sí, Udabol es competencia, pero es indirecta, ¿no? Indirecta. Tal vez en algunas facultades, tal vez no, habría que preguntarles, pues, ¿no?, a los que realmente lideran el tema estratégico en la universidad. Pero es lo que yo les doy mi criterio. ¿Ya? Diferenciación de productos, que sí también va a ser algo importante. Los requisitos de capital, también es una barrera de entrada. Yo quiero invertir en, imagínense, quiero que hayan 10 telefónicas en Bolivia, sería una belleza, ¿ya? Pero por el tema de capital nadie lo hace porque significa grandes costos de inversión y que no solo es solamente $1 millón para tener una telefónica. ¿No ve? Entonces, en todos los países así, en Argentina, en Chile hay 4, ¿no?, a lo mucho, ¿no? No sé qué país de Sudamérica tendrá 6 o 5, pero acá está en Argentina creo que hay solo 4, en Chile igual 4. Entonces, todas estas empresas compiten en un sector industrial oligopolista. ¿Ya? Entonces, el tema de la distribución también es una barrera de entrada, lo que les mencionaba el periódico La Calle. La curva de experiencia, hablábamos anoche, el know-how, clave, el know-how. El know-how es el saber cómo, saber hacer. Y si usted eso lo tiene bien cuidado en su empresa, es decir, ¿qué es el know-how? El saber hacer. Ejemplo, vamos a hablar de otro pollo que está de moda, ¿no?, el Solar. Ellos tienen un know-how y que nadie puede copiar su sabor, ¿no? Sabroso de los huesos. Y que ahora está de moda porque está en las redes por todos lados, ¿no? Entonces, ellos tienen un saber hacer para que su receta sea única. Y si alguien la copia de su gente que trabaja ahí, porque así es, ¿no? Así se van los secretos comerciales y de éxito, por supuesto que hay una persona que les aseguro que hace el control de calidad y hace cómo hacerlo y que no hay nadie más que esa persona, la familia, que hace que su sabor sea así. Porque si se le dan la receta a sus cocineros, ¿no ve?, ese know-how, chau, así, se fuma, ¿no ve?, se va. Me van a copiar mi ají, me van a copiar mi salsa. Tengo que cuidar, pues. Por eso que los negocios nacen cuando son fáciles de copiar ese know-how. Por ejemplo, las imprentas. Había una imprenta, 5 o 10 imprentas hace 20 años en la Cruz. Ahora hay cientos, miles de imprentas y serigrafía. Porque es fácil copiar el know-how, ¿no? Facilito. Los empleados han puesto su imprenta, han escalado la Ingavi, ni qué se diga, un montón, no un centenar, ya, porque es fácil. Pero cuando se cuida, adelante. Eso le llamaríamos competencia perfecta, ¿no? Porque No. usted está, ¿no? No, la competencia ¿Cómo sería? perfecta es ideal, no es alguna idealización, ¿no? La competencia perfecta no existe, ¿no? Entonces, lo que ellos son es una competencia monopolística que ustedes han aprendido, lo que usted dice, ¿no? Las empresas como la serigrafía, ¿no?, donde hay muchos compradores, muchos vendedores, eso. Pero, disculpe, es que en esto estoy confundida. Monopolística no me entraría como, por ejemplo, la CRE. No, ese es monopolio. Ajá, ese es monopolio. Monopolista es otra, no es lo mismo. Sí, buena la pregunta para aclararla, ¿no? No es lo mismo. Monopolio y monopolista no es lo mismo. Ya, competencia monopolista o monopolística, le dicen otros autores, que para poder diferenciarla más todavía. Pero no es monopolio, ¿ya?
Entonces, esos jóvenes ya lo que tienen que buscar en sus negocios, cuando ustedes apliquen, cuidar muy bien sus secretos comerciales. Ya, ese es el know-how y que nadie en su vida lo va a poder copiar si usted lo guarda muy bien. Lo mismo Coca-Cola, ¿no? Ellos tienen su know-how en todos los sentidos. En su distribución es clave Coca-Cola, una fuente de sus ventajas competitivas de la distribución para que llegue a todos los rincones del planeta. La Coca-Cola es mucha cosa, menos en Corea del Norte. Después a todos los rincones, hasta Cuba, ya hace 5 años que ya están. Pero después están todos los rincones del planeta, pero es impresionante. Y ellos sí. Adelante. Una consulta. En sí, como concepto, barreras de entrada, ¿qué vendría a ser? Bueno, son todas las barreras, ¿no? Es decir, que me impiden ingresar. Es decir, puede ser barreras psicológicas, emocionales, barreras tecnológicas, barreras emocionales, barreras económicas, barreras comerciales, ya no sé qué acabamos de mencionar, es decir, que me impiden ingresar, es decir, como una barda que me ponen ahí más o menos de 5 metros y que yo no puedo pasar, ¿no? Dicen, Adelante. disculpe mi ignorancia, pero más o menos déme un ejemplo de una barrera psicológica que aplique a alguna empresa. No puede, tal vez no hay barreras psicológicas de entrada, pero sí de salida, ¿ya? Pero sí de salida. Ejemplo, ya hay barreras de salida. Imaginen ustedes que tienen los 10.000 millones de dólares en su bolsillo y no es problema hacerse 3 telefónicas en un país. Ingresaron porque tienen la plata, pero no tienen el know-how. No tienen lo principal, ¿no? Que es el know-how. No lo tienen. Y si usted no sabe hacer negocios, se va a rendir rápido y lo va a botar. Así como crecen los negocios, si ustedes se dan cuenta, hay negocios que han nacido como hongos y así como aparecieron, están desapareciendo, que son los food trucks. ¿Por qué? Porque estaba de moda, era tendencia y es carísimo, no hay donde parquear, no hay donde estén los niños, un montón de debilidades fatales ya tenían en su lugar y que hay algunos todavía. ¿No? Entonces, si yo ingreso a una industria donde mi capital es fuerte, imagínense que yo hago una empresa telefónica en Bolivia, y si yo me desanimo, y más bien si sigo estando en la industria, estoy perdiendo más de lo que invertí. Invertí 1 millón y ahora mi pérdida es 500.000 más, entonces estoy perdiendo más de lo que invertí. Imagínense, prefiero perder lo que invertí antes de perder más de lo que no tengo. Una barrera psicológica ya puede ser, ya bueno, en este caso sería una barrera económica, ¿ya? Pero una barrera psicológica es cuando usted le heredan un negocio, ¿ya? Usted vive, no sé, en una provincia, hagamos algo muy bonito, ¿no? Algo rico, Valle Grande hacen los panes y las masas muy ricas. Entonces, imagina que usted tiene una panadería que ha heredado ya de su mamá, y su mamá le heredó de su abuelita, y su abuelita de su mamá, y así sucesivamente. Y usted está perdiendo dinero con esa panadería, pero no lo puede cerrar porque está emocionalmente vinculada a su historia y a su ADN de su familia, esa panadería. Entonces, esa es una barrera emocional